Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Esta serie de vídeos que estoy haciendo últimamente, haciéndole backtesting a las estrategias en tiempo real, me está gustando mucho porque está teniendo bastante aceptación, mejor de la que esperaba, así que vamos a seguir haciéndolo así. El día de hoy vengo con una estrategia para la temporalidad de 5 minutos que me ha compartido un miembro. Vamos a ver qué indicadores vamos a usar, vamos a configurar dichos indicadores y después vamos a proceder a hacerle un backtesting. Vamos a pasar a pantalla. Bien, en primer lugar, recordad que BingX es donde nosotros hacemos las operaciones y por otra parte TradingView es donde analizamos. Me gusta recordarlo porque mucha gente se confunde, sobre todo aquellas personas que se inician nuevas en el mercado. Es algo totalmente normal, ¿vale? Hay mucha información y es normal, por eso quiero recalcarlo. En BingX es donde nosotros vamos a poder operar, bien sea en cuenta demo o en cuenta real, pero TradingView es una plataforma de análisis, ¿vale? Totalmente gratuita, por supuesto, con sus limitaciones, pero para lo que lo vamos a usar aquí, podéis usar la versión gratuita sin ningún problema, ¿vale? Bien, nos quedamos con TradingView y nos vamos directos a indicadores. Bien, primer indicador que vamos a cargar es este, Moving Stop Loss Most by Zeyun, del mismo creador, 1041 en este momento. Fijaros bien que sea el mismo creador y que esté todo tal cual está aquí escrito. Le damos un clic. Siguiente indicador, tranquilos que después vamos a pasar a configurarlo todo. Siguiente indicador es el que tenemos aquí debajo, que es el Oscillator Moving Average, pero fijaros que tenga esto de OSMA y del creador anexas. 1882 seguidores tiene este indicador ahora mismo. Vamos a darle un clic. Bien, ahora aquí lo que me aparece en pantalla son los dos indicadores cargados en la gráfica. Recordad que estamos en 5 minutos, pero aquí está todo sin configurar, ¿vale? Por ejemplo, este indicador primero, que es el Moving Stop, tenemos aquí que quitarle color y mucha información que no vamos a necesitar. Por otra parte, el Oscillator también vamos a quitar estas medias móviles, son muy similares a las que puede tener el indicador MACD. Aquí no las vamos a necesitar, solamente nos queremos quedar con el histograma y vamos a cambiar algunos colores, algunos valores, etcétera. Y después ya vamos a proceder a hacerle, como os comenté antes, un pequeño backtesting, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a configurar el primer indicador. Vamos a las opciones de configuración. Aquí en estilo vamos a desmarcar estas dos primeras palomillas, esta que pone XMOB y esta que pone Most, ¿vale? Veis como ya se ha limpiado bastante, nos queda la nube, que esta nube, no sé si la apreciáis bien, se ve aquí una nube verde y aquí otra nube roja. Estas nos van a servir de mucha ayuda, veréis después para qué. Así que esas nubes las dejamos. Nos vamos a entrada de datos y aquí en porcentaje, este valor que pone 2, vamos a poner 0.8. Genial, le damos a aceptar y ya tenemos el Moving Stop configurado. Vamos a ir ahora a configurar el Oscillator. Vamos a la configuración, aquí en entrada de datos vamos a cambiar algunos valores. La media rápida le vamos a dar un valor de 3, esta de 26 la dejamos tal cual está, pero esta de MACD-MA vamos a darle el valor de 30. Bien, nos vamos a la pestaña de estilo para finalizar, vamos a desmarcar este trazado del gráfico, vamos a desmarcar este otro trazado del gráfico, veis cómo va todo ya cogiendo forma de histograma, pero bueno, a mí personalmente lo que no me gusta son los colores, ¿vale? Porque puede llevar a equivocaciones. Estamos acostumbrados al color verde y al color rojo y tener aquí un azul turquesa, por así decir, y un morado, pues como que no. Así que muy fácil, ¿vale? Vamos a poner aquí el color verde, opacidad al máximo, otra vez de nuevo el color verde, opacidad y estas últimas dos en color rojo, rojo y rojo, ¿vale? Verde, verde, rojo, rojo. Fácil, ¿no? Aceptamos y ahora sí, amigos, allá tenemos todo configurado para proceder a explicar la estrategia y después ya hacerle un backtesting. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos,
tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Antes de hacerle un backtesting, primero vamos a explicar las condiciones de la estrategia y qué gestión de riesgo es la que vamos a hacer. Vamos a mirar una opción de compra, o en nuestro caso para hacer un long en el mercado de futuros. Vamos a poner esto un poco más amplio para que se vea bien. Quiero que se vea bien no solo el cartel de buy, sino también que se vea esta nube que vemos por aquí. Yo la estoy viendo bien. Yo, si lo estáis viendo desde el teléfono móvil, no sé si lo veréis bien. Recomiendo esta serie de vídeos verla desde una pantalla de ordenador a ser posible, ¿vale? Bien, primera condición, necesitamos una señal de compra en este caso. Si fuéramos a hacer una venta o un short, sería el cartel de venta, ¿vale? Ahora estamos con la compra. Primera condición, señal de compra. Segunda condición, histograma en color verde. Un histograma a ser posible que no esté ya desarrollado, ¿vale? Que esté como aquí, pues bueno, en sus inicios, que lleve 3, 4, 5 barras, está bien. A ser posible que sea una montaña grande, generosa, no como aquí, porque esto, al fin y al cabo, cuando los histogramas se forman con barras muy cortas, eso me está indicando más bien una zona de rango, ¿vale? Así que atentos a eso. Bien, entonces aquí, ¿dónde haríamos la entrada? La entrada, lógicamente, la haríamos en la vela siguiente, que es donde nos va a arrojar la alerta o el cartel de buy, ¿de acuerdo? Siempre a vela cerrada. Ahora, mucha atención con la gestión. Vamos a poner un poco más grande para que lo veáis bien. Ahí estamos. Mucha atención ahora con la gestión de riesgo. Vamos a tomar nuestra posición larga. Esta es la vela donde me arroja el cartel de buy. Nosotros entramos en la siguiente vela, a vela cerrada, ahí. Ahora bien, porque os comentaba antes lo de que era importante esta nube que va por fuera pegada a las velas, porque ahí es donde vamos a colocar nuestro stop loss. Nuestro stop loss va a ir justamente al final, justamente hasta donde llegue la nube. Vamos a llevarlo hasta allá, ahí. Y ahora vamos a hacer un 1 a 1. En este caso, si aquí es 0.88, aquí ponemos también 0.88. Ahora tenemos. Así es como vamos a hacer nuestro backtesting. Vamos a ver una operación en venta o en Shell en el mercado de futuros. Aquí es lo mismo, pero el caso contrario, ¿vale? Necesitamos como condición número 1 el cartel de Shell. Confirmación número 2, en el histograma tenemos que estar en color rojo, a ser posible creciente. Para eso tenemos nuestras líneas de tendencia. Podemos poner una línea de tendencia aquí y así sabemos si el histograma es creciente o es decreciente, o por el contrario, si llevamos más de 4 o 5 barras y vemos que se queda así pequeñito como aquí, pues entonces esas pasamos de ellas, ¿vale? Porque estamos dentro de un rango, a la vista está, ¿vale? Así que mucho cuidado con esas cosas. Aquí tiene que ser una montaña generosa, como digo yo, que se vean barras largas, no pequeñitas, como aquí. Y el cartel es importante, ¿vale? El cartel de Shell o de venta en este caso. Gestión de riesgo, vale, vamos a tomar la posición corta. Si nos da la confirmación en esta vela, entramos en la siguiente, a vela cerrada. Vale, volvemos otra vez a lo mismo de antes. Mirar dónde tenemos aquí el contorno de la nube. ¿Lo veis? ¿Vale? Si queréis lo acerco un poco más para que lo veáis. El contorno de la nube. Bueno, pues nuestro stop loss lo vamos a llevar justo hasta el final de la nube. ¿Qué valor nos marca? 0.87. Bueno, pues aquí tenemos que poner el mismo valor, 0.87. Ahí sería nuestra operación 1 a 1. Bien, todo correcto. Creo que se ha entendido bastante bien. Ahora, entonces sí, lo que vamos a hacer es borrar lo primero eso que acabo de poner ahí. Vamos a llevar la gráfica hasta donde me deje. Vamos a ver si me deja un tramo bastante grande. Vale, me deja hasta aquí justamente. Así que aquí vamos a hacer la reproducción por barras a partir de aquí, que es justamente, os digo, 26 de febrero del 2023. Nos cercioramos de que esté todo correcto. 5 minutos. De acuerdo, perfecto. Reproducción por barras. Aquí ponemos nuestro punto de inicio. Aquí estamos, fijaros, 26 de febrero. Estupendo. Vamos a ponernos más cerca, ahí, para ver bien el histograma. Y nada, a partir de aquí vamos a empezar ya a hacer nuestro backtesting y después vamos a ver qué resultados son los que nos arroja. Y como hice en el último vídeo y en el anterior, también os voy a dar mi conclusión final, ¿de acuerdo? Vamos a ello.
Bueno amigos, bueno, hay aquí mucho tomate, ¿eh? Aunque lo haya puesto así en cámara rápida y parezca poco, llevo aquí más de una hora haciendo backtesting. De hecho, me he pasado más tiempo filtrando falsas entradas que poniendo las posiciones. Y ahora vamos a ver por qué. No sé si os acordáis al principio del vídeo, bueno, mientras explicaba la estrategia, y os comentaba que el histograma no valía con que estuviese en verde o en color rojo, sino que tenía que estar arrancando el histograma creciendo, no ya el histograma desarrollado. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta parte del histograma. Si por ejemplo me arroja una señal de buy aquí, esa sería válida, porque si nos vamos abajo, vemos que llevamos 3 barras, pueden ser 4, pueden ser 5, da igual, pero si trazamos una línea de tendencia, vemos que esto acaba de empezar y tiene una marcha pues creciente, ¿vale? Pero si por el contrario nos arroja una señal de compra aquí, si nos vamos abajo, ya tenemos el histograma ya desarrollado, ya venimos de aquí atrás con el histograma, con lo cual no es sensato entrar. Esas son las que yo he filtrado y no he entrado, ¿vale? Con eso que os digo, los datos son estos: 15 filtradas, que esas en definitiva no nos interesan tampoco, porque si son filtradas no hemos entrado a operar, y si no hemos entrado a operar tampoco vamos a perder dinero con ellas, ¿vale? Nos interesan las demás 15 operaciones realizadas, 9 aciertos y 6 fallos. ¿Son buenos números? Sí, son buenos números, no son números malos. Ahora también os digo una cosa: quien no filtre las entradas, los números ya cambian, porque en lugar de tener 6 fallos ibas a tener 21 fallos, ¿vale? 30 operaciones y 21 fallos en caso de no filtrar aquí. ¿Me explico? Estas operaciones no las he hecho. Si las hubiese hecho, serían, en lugar de 15 operaciones, serían 30 operaciones y 21 fallos. ¿Esos serían buenos números? No, esos números son horrorosos, ¿vale? Entonces hay que filtrar las entradas, y si no lo hacemos, la estrategia no sirve. Si filtramos la estrategia tiene potencial, ¿vale? Vamos a ir echándole un vistazo, porque de nada sirve que os lo explique si no os lo muestro, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, por las primeras operaciones. Vamos a verlas un poco por encima, ¿vale? Mirad, esta he entrado aquí, vela cerrada, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros, histograma acaba de empezar, está ascendente, tomamos la posición, como os había comentado cuando expliqué la estrategia, 1 a 1, siempre colocando la gestión de riesgo donde está esta nube, que está un poco, a ver, está tapada ahora mismo por esto, pero está aquí justo, ¿vale? Bien, acertada. Esta también la cogí buena, acertada. Os muestro el histograma, ¿vale? Veis que aquí donde cojo la entrada, el histograma también está empezando a desarrollarse, sale buena. Bien, la primera, ya que pongo aquí una X, ¿vale? Pongo una X donde no he entrado para que sepáis que no he entrado y por qué. Fijaros, aquí me pone una señal de buy y yo aquí no entro. ¿Por qué no entro? Bueno, creo que salta a la vista por qué no entro, ¿vale? En primer lugar, las barritas son minúsculas y como os dije al principio del vídeo, estas barras tienen que ser grandes y además tienen que ser, pues, ir en crecimiento. Aquí no cumple. De hecho, si hubiéramos entrado hubiéramos perdido la operación. Seguimos. Bueno, esta la he tomado. De hecho, las barras tampoco es que sean muy grandes, pero bueno, son barras en crecimiento, ¿vale? Con lo cual yo he tomado la operación y la operación sale fallida. De hecho, la operación se hace súper larga al final. Bueno, es para que veáis la importancia que tiene que las barras sean grandes. Aquí no lo son. Esta operación me la tenía que haber saltado. Bien, vamos a otra. Esta operación podría haber sido ganadora, pero yo no he entrado por esto, por el histograma. Mirar dónde me arroja aquí y mirar desde dónde viene el histograma con barritas muy pequeñas. No he entrado por eso. Otra, tanto de lo mismo, hubiera sido ganadora también, ¿vale? Pero no me dio confianza al histograma. Después cada uno que le haga su propio backtesting, yo voy filtrando a mi manera. A ver, cabe decir que de lo que he dicho antes sobre las que he filtrado, no todas las que he filtrado han sido perdedoras. Algunas, como veis aquí, han sido ganadoras. Bueno, aquí tenemos otra en Shell, como veis, esta sí cumple el filtrado. Mirad, he filtrado esta porque el histograma no cumplía, ¿vale? No está ni desarrollado, aparte barras muy pequeñitas, no he entrado. Si hubiera entrado aquí en corto, aquí hubiese tocado el stop loss, ¿vale? Así que, como podéis ver, el filtrar vale. Bueno, aquí tenemos otra
la he filtrado también. Esta, bueno, no sé si hubiese sido ganadora o no, teniendo en cuenta que tenemos aquí el stop loss 1 a 1, no creo que hubiese llegado tampoco. Bueno, esta es obvio también que el histograma aquí tampoco cumple. Vale, esta ha entrado, como veis, aunque esté desarrollado o se esté desarrollando el histograma, entramos y esto no nos dice nada, ¿vale? De hecho, estoy en un rango aquí aburrido durante un largo periodo de tiempo y luego el mercado se va para abajo, ¿vale? Aquí hablaría Powell. Siempre digo lo mismo, pero sí, o habló Powell o habló Lagarde o algo pasó. Seguramente, ¿eh? Estos movimientos son los típicos. Bueno, en definitiva, esta operación anterior fallida también. Vamos a ver más. Esta, fijaros, a ver, es que muchas veces es de donde entramos, ¿vale? Mucha gente nos lo pinta muy guapo porque si me marca el cartelito aquí hay que entrar en la siguiente vela y en la siguiente vela hay que entrar aquí arriba. Vale, esta cumplía el histograma, pero al final no se dio tampoco esta entrada falsa. Bueno, como podéis ver, el haber filtrado esta entrada me hizo no perder dinero, ¿vale? Porque aquí, como veis, estamos en un rango, quizás rango un poco incluso alcista, ¿vale? Otra fallida, esta ganadora por los pelos porque cayó el precio porque tenía que caer, no por la estrategia, ¿vale? Hay un poco de todo, ¿vale? Como estáis viendo, hay de todo. Mirad aquí otras dos falsas, de hecho acertadas también, porque mirad, esta no la entré y el precio cayó, esta tampoco la entré y bueno, esta sí podría haber sido ganadora, pero bueno, esta primera no. Yo creo que el hecho de filtrar vale mucho, mirad, esta la he filtrado y el precio ha bajado, vale mucho el hecho de filtrar, ¿vale? Bueno, hay aquí un poco de todo, dos ganadoras aquí seguidas, bueno, no todo van a ser pérdidas, de hecho, mirad, aquí otras dos ganadoras, ¿vale? Fallida, ganadora, al final los datos son eso, son más operaciones ganadoras que perdedoras, todo hay que decirlo, y en el trading ya sabéis que se va recogiendo a largo plazo, no a corto plazo, así que no está mal, aunque nos parezca que vemos muchos fallos, no está tampoco mal del todo, porque siempre y cuando haciendo algún filtrado, ¿vale? Porque si no, otro filtrado que podéis hacer es colocar, por ejemplo, una EMA de 200 y solo abrir operaciones en short cuando el precio esté por debajo de la EMA, o solamente abrir compras cuando el precio esté por encima de la EMA, también, ¿vale? Todo lo que sea añadir alguna cosa que nos pueda servir de ayuda, pues siempre nos puede ayudar a tener mejores números, ¿vale? Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Ya sabéis que el trading no es una tarea fácil. Yo aquí os lo muestro de forma transparente, tal y como es, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que lo pinta como que esto es donde la gente se hace millonaria y cosas raras de esas, y no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es una profesión más, una profesión muy dura y una profesión de riesgo, ¿vale? Porque nosotros, si tenemos nuestro trabajo, bien sea en la construcción o de carpinteros o donde trabajemos, tú sabes que vas a trabajar y te van a pagar. Bueno, o en principio deberían, ¿no? Ese día vas a cobrar 50 euros o 60 o 70 o lo que sea, pero sabes que ese dinero lo tienes seguro, ¿vale? Sin embargo, en el trading es una profesión donde nadie te garantiza los resultados. De hecho, puedes tener pérdidas y lo más normal es que si eres principiante vayas a tener pérdidas, ¿vale? Así que nadie os venda la moto. Esto es lo que de verdad hay. A largo plazo se puede ganar, sí, se puede ganar y mucho, sobre todo si se tiene un buen capital para comenzar, se pueden tener grandes rentabilidades, pero que nadie os venda chocolatinas diciendo que esto es una tarea sencilla, porque no lo es, para nada. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejarle un like, un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos.